En Duende Reddit, la historia de hoy es... Era solo una broma, dijo mi suegra cuando trajo un pastel con el nombre de la ex esposa de mi marido a mi fiesta de cumpleaños, después de años tratando mal a mi hija de 6 años y comparándome con la perfecta Camilla. Lo que hizo mi esposo al volver de su viaje lo cambió todo. Soy una mujer de 37 años, casada con Joshua, también de 37. Formamos una familia ensamblada desde hace 3 años. Tengo una hija de 6 años, Erika, de mi matrimonio anterior, y Joshua tiene a Lucy, de 10 años, fruto de su relación con Camilla, su ex esposa de 35 años. Joshua y yo nos conocimos gracias a amigos en común y nos enamoramos rápidamente. Él fue sincero sobre su matrimonio anterior y su hija, como yo lo fui sobre Erika. Sorprendentemente, Camilla y yo siempre hemos mantenido una buena relación. Nunca mostró celos por mi relación con Joshua y siempre se comportó de forma comprensiva. Pero hubo una conversación inicial que quedó grabada en mi memoria. Camilla me advirtió sobre los padres de Joshua, Susan de 65 años y Jack de 67, contándome que habían sido terribles con ella durante su matrimonio. Me explicó que, hiciera lo que hiciera, nunca lograba su aprobación. Constantemente la comparaban con otras mujeres, incluidas las exparejas de Joshua, y la hacían sentir inadecuada, especialmente respecto a cómo criaba a Lucy. Quise pensar que conmigo sería diferente, pero al final, Camilla tenía razón. Desafortunadamente, Susan y Jack no estaban contentos con nuestro matrimonio. No se molestaron en disimular su desprecio hacia mí, ni por el hecho de que Erika entrara en la vida de su hijo. Desde el principio, dejaron claro que Joshua ya tenía una hija, y no necesitaba cargar con otra. ¿Pueden creerlo? Llamaron carga a mi pequeña. Su disgusto no se limitaba a indirectas o silencios incómodos, era hostilidad abierta. En una cena familiar, Susan comentó que las madres solteras deberían quedarse con los de su clase, y que Joshua era demasiado bueno para su propio bien. Jack, que raramente habla salvo para soltar alguna crueldad, murmuró que Joshua debería haber considerado el equipaje que asumía antes de casarse conmigo. Cuando Joshua estaba presente, fingían una cortesía mínima, pero en cuanto se ausentaba, sacaban las garras. Susan me acorralaba en la cocina durante las visitas con comentarios como: «Deberías centrarte en encontrar al verdadero padre de Erika para que asuma su responsabilidad. No es justo para Joshua». También le encantaba mencionar lo maravillosa que era Camilla para la familia, y lo difícil que resultaba reemplazar a alguien tan perfecta. Jack no era mejor, ni siquiera disimulaba al excluir a Erika durante las reuniones familiares. Hacía un espectáculo de mimar a Lucy, llamándola su princesa, mientras ignoraba completamente a mi hija. Una vez incluso le dijo a Erika que se fuera a sentar a otro lado cuando intentó unirse a un juego que compartía con Lucy. Se me partió el corazón al ver la decepción en el rostro de mi pequeña, pero me contuve para mantener la paz. Lo peor era su favoritismo descarado. En cumpleaños y navidades, colmaban a Lucy de regalos caros, ropa de marca, juguetes, dispositivos electrónicos, mientras que a Erika le daban poco o nada. Un año le entregaron un libro para colorear usado, con la mitad de las páginas ya garabateadas, mientras Lucy abría una tableta nueva. Cuando intenté mencionar algo, Susan sonrió con desdén. «Bueno, Lucy es nuestra verdadera nieta, ¿entiendes?» Joshua comenzó a notar el maltrato e intervenía, pero sus padres siempre tenían excusas preparadas. No nos dimos cuenta de que Erika se sentiría excluida, o no es culpa nuestra si no puedes permitirte darle más en casa. Su obsesión con Camilla empeoraba las cosas. La presentaban como el estándar ideal de mujer, mencionándola constantemente. Susan hablaba sin cesar sobre cuánto extrañaba la cocina de Camilla, o cómo organizaba las vacaciones familiares. Jack añadía que Joshua y Camilla formaban una pareja tan hermosa, y que era una lástima que su matrimonio terminara, lo que resultaba irónico porque fueron igualmente crueles con Camilla cuando estaba con Joshua. En una ocasión, Susan tuvo la desfachatez de sugerirle a Joshua que reconsiderara sus decisiones, argumentando que los segundos matrimonios casi nunca funcionan, especialmente con una hijastra de por medio. Me quedé atónita. Más tarde Joshua habló con ellos pero simplemente lo descartaron diciendo que solo estaban siendo realistas. La situación llegó a su punto crítico el mes pasado. Joshua debía salir de la ciudad por una conferencia de trabajo, justo cuando caía mi cumpleaños. Originalmente planeamos celebrarlo el fin de semana anterior, pero de repente, Susan me llamó ofreciéndose a organizarme una fiesta. Me quedé completamente sorprendida. Susan y Jack nunca habían mostrado amabilidad hacia mí. Pensé que quizás intentaban acercarse o arreglar las cosas, aunque algo no terminaba de cuadrar. Joshua estaba feliz de que sus padres quisieran hacer algo agradable por mí, así que me animó a aceptar. Contra mi intuición, accedí y llevé a Erika conmigo, esperando que fuera una oportunidad para mejorar nuestra relación. La casa estaba bien decorada, y había algunos familiares presentes al inicio. Todo parecía normal. Susan se mostraba inusualmente cálida, e incluso Jack estaba más comunicativo de lo habitual. Comencé a pensar que quizás había exagerado sobre el trato que recibía, pero en el fondo, sentía que algo no encajaba. Cuando llegó el momento del pastel, todo cambió. Susan sacó un hermoso pastel, y noté cómo aumentaba la tensión en el ambiente.
Al colocarlo sobre la mesa me quedé paralizada. Escrito con letras grandes y llamativas se leía: «Feliz cumpleaños, Camilla». Al principio, no podía creerlo. Pensé que estaba viendo mal, hasta que capté la mirada presumida en el rostro de Susan mientras intentaba disimular como si fuera una broma. No era una simple confusión de nombres, claramente querían enviar un mensaje, fue como una bofetada. Y cuando empezaron a hablar de Camilla, elogiándola por todo lo que solía hacer, quedó claro que solo pretendían echar sal en la herida. Al ver mi expresión, Susan intentó encubrirlo rápidamente. Dijo que era solo una broma sin importancia y que no debería exagerar, pero no se sentía como una broma. Su intento de quitarle importancia solo lo empeoró. Jack ni siquiera me miró. Solo observaba el pastel como si fuera lo más normal del mundo, sin decir nada. El silencio invadió la sala. Sentía todas las miradas esperando mi reacción, pero no pude articular palabra. Estaba demasiado dolida. Me quedé allí, conteniendo las lágrimas mientras Susan seguía hablando, fingiendo que nada pasaba. No mostraba verdadero arrepentimiento ni entendía cuánto dolía. Era solo una broma, seguía resonando en mi cabeza. No les importaba. Para ellos era simplemente otra forma de recordarme que no pertenecía a su familia. Toda la fiesta parecía una farsa. Los comentarios sobre lo maravillosa que era Camilla, cómo deseaban que siguiera formando parte de sus vidas y cómo yo nunca podría estar a su altura, no cesaban. Las indirectas pasivo-agresivas eran constantes. Quería gritar, pero permanecí sentada, sintiéndome humillada. Nunca debí confiar en ellos. Era como si me hubieran invitado solo para humillarme, y ese pastel fue la estocada final. No quise montar una escena delante de Lucy y Erika. En lugar de eso, me disculpé, tomé a mi hija y nos marchamos. Cuando Joshua regresó de su viaje, le conté todo sin reservas. Llamó inmediatamente a sus padres, diciéndoles que necesitaban hablar urgentemente. No fue una pregunta, sino una orden. Les dejó claro que debían entender cuánto me habían lastimado y lo equivocadas que fueron sus acciones. Su tono evidenciaba que esta no sería una conversación casual. A la tarde siguiente, vinieron a nuestra casa. Susan y Jack se comportaban como si nada hubiera ocurrido, pero se notaba la ira creciente de Joshua. Sin perder tiempo, les dijo directamente cómo me habían hecho sentir excluida de la familia. Les echó en cara cómo habían tratado horriblemente a Camilla, y ahora fingían que era perfecta mientras nos marginaban a Erika y a mí. Denunció su favoritismo hacia Lucy y su obsesión con Camilla. Susan intentó disculparse, pero Joshua no lo aceptó. Les advirtió que si no podían mostrar respeto, no tendrían lugar en nuestras vidas, y les pidió que se marcharan. Joshua había llegado al límite. Días después de la fiesta Camilla me llamó, verdaderamente arrepentida y sintiéndose culpable por lo sucedido. Quería asegurarme que nunca apoyó la forma en que los padres de Joshua me trataban. Estaba genuinamente molesta por lo que había tenido que soportar. Le aseguré rápidamente que no era su culpa. Ella me había advertido y sabía que no era responsable del comportamiento de Susan y Jack. Ese era problema de ellos, no suyo. Le agradecí su preocupación, pero entonces Camilla habló sobre la ironía de la situación. La habían tratado exactamente igual, nunca la aceptaron realmente y la hicieron sentir que no encajaba en su familia. Siempre la comparaban con otras mujeres para hacerla sentir inferior, y ahora yo vivía lo mismo. También me costaba digerir esa amarga ironía. Sentía que simplemente no podían evitarlo y yo era solo otro blanco para su amargura. Dolía más saber que Camilla entendía perfectamente mis sentimientos. No he tenido contacto con Susan y Jack desde la fiesta. Joshua ha sido comprensivo, pero sus padres lo llaman constantemente intentando hacerlo sentir culpable para que perdone y olvide. Incluso han comenzado a hablar mal de mí con otros familiares, alegando que estoy destruyendo a la familia. Siento que hice lo correcto al cortar la relación con ellos, pero una pequeña parte de mí se pregunta si estoy exagerando. Son los padres de mi esposo y no quiero crear una división familiar. ¿Estoy equivocada por cortar lazos después de lo que hicieron? Actualización 1. El cumpleaños de Lucy fue hace apenas 5 días, y resultó precioso. Cumplió 11 años y lo celebramos en casa con todos sus amigos. Se notaba lo emocionada que estaba. Llevaba semanas esperándolo y fue todo lo que había imaginado. Lo que hizo el día aún más especial fue ver lo bien que se llevan Lucy y Erika. Se han vuelto muy unidas y me conmueve verlas tan felices juntas. Lucy adora a Erika, y Erika la admira profundamente. Se han convertido en verdaderas hermanas. Fue conmovedor cuando Lucy pidió algo especial para la fiesta. Quería que Erika vistiera de forma similar a ella. Lucy había elegido un conjunto nuevo y deseaba que Erika combinara con ella. Fue un detalle pequeño pero significativo para mí. Verlas juntas, observar cuánto se quieren, me hizo sentir profundamente agradecida. No podía ser más feliz por ello. Hizo que todo el día fuera más significativo. Sin embargo, no todo fue agradable. Más tarde esa noche, después de que la fiesta terminara y todos los invitados se hubieran marchado, Susan y Jack decidieron presentarse sin invitación. La celebración había concluido alrededor de las 7 de la tarde, así que todos estábamos relajados y contentos. Pero ellos aparecieron de improviso. Sonó el timbre y Camilla fue a abrir. Al principio actuaron como si todo estuviera bien, abrazándola y fingiendo estar felices de verla. Pero rápidamente, comenzaron a quejarse.
Lo primero que mencionaron fue lo dolidos que estaban porque Joshua no los había invitado al cumpleaños de Lucy, como si fuera una gran ofensa personal. Su tono era dramático y exagerado. Asumieron que Camilla también había sido excluida, e inmediatamente concluyeron que estaba allí para protestar. No parecían entender por qué no habían sido invitados. No comprendo por qué esperaban ser invitados considerando cómo nos habían tratado. Fue sorprendente, especialmente dada la tensión entre ellos y Joshua durante los últimos meses. No parecían considerar cómo su comportamiento podría afectarnos, o cómo nos sentiríamos al tenerlos allí. Joshua oyó sus voces desde el interior. Se molestó mucho, y fue a la puerta para hablar con ellos. Su comportamiento fue completamente irracional. Comenzaron a gritarle, lanzando acusaciones, exigiendo explicaciones, y actuando como si tuvieran todo el derecho a estar allí. La situación era sumamente incómoda. Susan y Jack habían supuesto que Camilla tomaría partido por ellos, pensando que se sentiría excluida como ellos. No se detuvieron a considerar su perspectiva. En lugar de verla como parte de nuestra familia con sus propios límites, creyeron que se uniría a sus quejas. Pero se equivocaron. Camilla no iba a ponerse de su lado. Veía su comportamiento con claridad y no iba a permitir que causaran problemas, especialmente cuando se trataba del bienestar de las niñas. Antes de que la situación empeorara, Camilla intervino. No alzó la voz, sino que habló con calma y firmeza. Les dejó claro que no quería su toxicidad cerca de Lucy y Erika. Afirmó que no permitiría que perturbaran la paz en nuestro hogar, y que Lucy merecía crecer en un ambiente donde ella y Erika fueran tratadas con igualdad. Quedaron completamente desconcertados. Susan y Jack no supieron cómo responder y por un momento se quedaron sin palabras, como si no pudieran creer que alguien los enfrentara. Las palabras de Camilla claramente los impactaron, pero en lugar de tomarlas en serio continuaron discutiendo y justificando su comportamiento. Joshua, harto de sus tonterías, les pidió que se marcharan. Cerró la puerta sin titubear. Su reacción fue infantil. Empezaron a tocar el timbre repetidamente intentando llamar nuestra atención, pero los ignoramos. No queríamos involucrarnos más con ellos, especialmente después de todo lo ocurrido. Finalmente se rindieron y se fueron. Fue un alivio cuando desaparecieron. Toda la situación me dejó un sabor amargo. Resultaba agotador lidiar con su drama, especialmente en un día tan importante para Lucy. Simplemente no podían entender por qué no eran bienvenidos. En lugar de respetar nuestros deseos, intentaban imponerse. Sentía que solo les importaban ellos mismos. Desde esa noche, han estado llamando sin cesar. Han dejado varios mensajes de voz, pero simplemente los ignoramos. Es francamente frustrante lidiar con su constante necesidad de atención, y no tengo interés en relacionarme con ellos nunca más. Está claro que no han aprendido nada de sus acciones ni de cómo nos han tratado. Continúan poniendo excusas, pensando que pueden simplemente disculparse y todo volverá a la normalidad, pero estoy harta. Le he dejado claro a Joshua que no toleraré este comportamiento y él está de acuerdo. No necesitamos ese tipo de toxicidad en nuestras vidas. Actualización 2. Susan y Jack llegaron al extremo de llamar a los servicios de protección infantil para denunciarnos. ¿Pueden creerlo? Fue completamente impactante y doloroso. Todo el proceso resultó agotador, y no entraré en todos los detalles, pero ha sido una de las experiencias más extenuantes que he tenido que afrontar. Los funcionarios que vinieron a investigar nos aseguraron que todo estaba en orden y que no teníamos motivos de preocupación, pero el simple hecho de tener que pasar por ese proceso fue abrumador. Al principio no teníamos idea de quién había hecho la denuncia. No tenía sentido para nosotros. Intentábamos entender por qué alguien haría algo así, especialmente cuando no habíamos hecho nada malo. Entonces, inesperadamente, Sally, la hermana de Susan y tía de Joshua, de 58 años, lo llamó para contarle lo sucedido. Sally no mantiene una relación cercana con Joshua, pero no está de acuerdo con el trato que Susan y Jack me dan. Aparentemente se había enterado y pensó que Joshua debía saberlo. Al recibir la noticia estalló. Joshua estaba furioso. En cuanto supo que fueron Susan y Jack quienes hicieron la llamada, fuimos inmediatamente a su casa. Antes de salir, dejé a Erika con Camilla. Ella ya conocía la situación con los servicios sociales, pero cuando le dije quiénes habían hecho la denuncia, quedó conmocionada y furiosa. No podía creer que llegaran tan bajo, especialmente sabiendo cuánto podría dañar a las niñas. Estuvo completamente de acuerdo en que debíamos confrontarlos. Sabía lo que iba a ocurrir y sinceramente estaba nerviosa. Nunca había visto a Joshua tan enfadado, pero entendía perfectamente su reacción. Se sentía completamente traicionado. Después de todo lo ocurrido con sus padres, ya estábamos en una situación difícil, pero que llamaran a servicios sociales era un nivel de locura completamente nuevo. Al llegar a su casa, toda su frustración y rabia se desbordaron. No se contuvo. Les gritó como nunca lo había escuchado, diciéndoles cosas terribles. Los acusó de intentar destruir nuestra familia. Les dijo que era repugnante usar a su nieta como peón en sus retorcidos juegos. Les dejó claro que no tenían derecho a intentar arruinar lo que tanto nos había costado construir. Afirmó que eran tóxicos, manipuladores y egoístas, y que no quería saber nada más de ellos.
Lo peor fue como simplemente se quedaron sentados aceptando todo sin mostrar verdadero arrepentimiento. En lugar de disculparse, intentaron desviar la culpa y justificar sus acciones. Susan minimizó la situación, afirmando que fue solo un malentendido y que sus intenciones eran buenas. Pero Joshua no aceptó ninguna excusa. Los llamó mentirosos y rechazó su lógica distorsionada. Dejó claro que si volvían a entrometerse en nuestras vidas tomaría medidas serias. No permitiría que siguieran manipulando, especialmente cuando se trataba del bienestar de su familia. Después de eso, Joshua no perdió tiempo. Recogió todas sus pertenencias que quedaban en casa de sus padres, cualquier cosa con valor emocional o sentimental. No dejó nada atrás. Lo trajo todo a nuestra casa y dejó claro que nunca volveríamos allí. Se acabaron las visitas a su casa para reuniones familiares o cualquier tipo de encuentro. También dejó algo muy claro a Susan y Jack. Les dijo sin rodeos que nunca volverían a ver a Lucy. Habían cruzado una línea que no podían deshacer, y ese era el final. No había espacio para negociación. Afirmó que nos habían dañado no solo a nosotros sino a su propia nieta, y que no había manera de que les permitiera seguir teniendo relación con ella. Para él, habían perdido ese privilegio en el momento en que decidieron interferir en nuestra familia de forma tan perjudicial. No se trataba solo de lo que nos habían hecho a nosotros, sino de lo que le habían hecho a Lucy. La decisión estaba tomada y Joshua lo decía muy en serio. No supimos de ellos por un tiempo, pero no dejaron de intentar comunicarse. Llamaban constantemente, dejaban mensajes de voz e intentaban aparecer en nuestra casa, pero no respondíamos. Simplemente los ignorábamos. Sentía que habíamos dicho todo lo necesario, y ellos debían entender que habíamos terminado con su manipulación. La tía de Joshua intentó mediar algunas veces, preguntando si podíamos encontrar un punto intermedio, pero no había término medio posible. No se trataba de un problema menor que pudiera resolverse con una conversación. Era una completa violación de confianza y respeto, algo imperdonable. No íbamos a permitir que nos manipularan de vuelta a sus vidas solo porque se arrepintieran de sus acciones. Aunque seguían llamando y dejando mensajes, mantuvimos nuestra postura. Joshua y yo sabíamos que lo que habían hecho era completamente inaceptable, y no había forma de perdonarlos por intentar dañar a nuestra familia de esa manera. Actualización 3. Después del incidente con servicios sociales y la confrontación en su casa, decidimos que era suficiente. Joshua y yo acordamos cortar completamente los lazos con Susan y Jack. Los bloqueamos en todas las plataformas, llamadas, mensajes, redes sociales, cualquier medio por el que pudieran contactarnos. Ansiábamos algo de paz, después de todo lo que nos habían hecho pasar, pero por supuesto, ellos no iban a dejarnos tranquilos. Unos días después nos enviaron una carta. Una carta. Me sentí como si estuviera viviendo en los años 80. Cuando llegó, quería gritar y romperla. Era típico de ellos, siempre necesitando la última palabra, siempre queriendo afirmar su supuesta autoridad sobre la vida de Joshua. Joshua estaba furioso pero también agotado por todo lo sucedido. Se negó a abrir la carta y, honestamente, yo tampoco quería hacerlo. Simplemente la dejamos sobre la mesa. El solo verla allí era un recordatorio de toda la toxicidad de la que intentábamos escapar. Pasaron un par de días y la carta seguía allí. Ninguno quería leer lo que hubieran escrito, pero tampoco podíamos deshacernos de ella. Sentía que enfrentarla empeoraría todo, pero ignorarla tampoco parecía correcto. Entonces Erika abrió accidentalmente la carta mientras jugaba. Incluso con el sobre abierto, dudábamos en mirarla. Joshua y yo seguíamos indecisos sobre si simplemente tirarla, pero finalmente la curiosidad pudo más. Decidimos leerla y, sinceramente, me arrepiento. El contenido fue peor de lo que podría haber imaginado. Comenzaba con un típico viaje de culpabilidad. Susan y Jack enumeraban todo lo que habían hecho por Joshua, presentándose como padres perfectos. Lo acusaban de ser ingrato por cortar la relación, ignorando completamente lo mal que me habían tratado a mí y a Erika. Era la misma historia egoísta de siempre, y solo quería gritar contra una almohada. Luego dirigieron su atención hacia mí. Escribieron que Joshua tenía pésimo gusto para las mujeres, afirmando que cada una con la que había estado había intentado crear una brecha entre él y sus padres. Se presentaban como víctimas inocentes que no habían hecho nada malo. Era indignante, especialmente sabiendo cuánto daño habían causado no solo a mí, sino a Joshua e incluso a Camilla en el pasado. Como si eso no fuera suficientemente terrible, me acusaban de haber hechizado a Joshua. Según ellos, lo tenía bajo mi control y necesitaba despertar, dejarme y volver con ellos. La desfachatez de lo escrito superaba cualquier límite. Incluso afirmaban que yo era una mala influencia y traía mala suerte a su familia. Pero lo que realmente me destrozó fue cuando mencionaron a mi difunto esposo. No he compartido mucho sobre él antes, pero falleció 6 meses antes de que naciera Erika debido a un cáncer. Susan y Jack escribieron que yo fui la causa de su muerte y que Joshua enfrentaría un destino similar si seguía conmigo. Sus palabras eran infundadas, llenas de odio y profundamente hirientes, aunque sabía que eran absurdas. Aún así, me afectaron enormemente. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Joshua, que había estado tratando de tolerar sus disparates hasta ese momento, perdió completamente el control al leer esa parte. Nunca lo había visto tan furioso.
Inmediatamente tomó su teléfono y llamó a su padre. Pero en vez de gritar, habló con un tono frío y sereno que resultaba aún más aterrador. Dijo que habían cruzado todos los límites posibles y que si hacían cualquier otro movimiento, por mínimo que fuera, tomaría acciones legales contra ellos. No sabía exactamente qué planeaba, pero era evidente que hablaba completamente en serio. Durante días después de esa llamada, seguía furioso, y no podía culparlo. La carta había llevado las cosas a un nivel inimaginable. Al final, Joshua no emprendió acciones legales contra ellos. Quizás decidió que no merecía la pena el esfuerzo, o tal vez esperaba que finalmente se alejaran. Sea cual fuere la razón, han pasado 2 meses desde la carta y hemos tenido absoluto silencio por parte de Susan y Jack. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas sorpresa. Por ahora, parece que finalmente han comprendido el mensaje, aunque no confío plenamente en que se hayan rendido para siempre. Después de la llamada, Joshua se preocupó constantemente por mi bienestar. Vio cuánto me había dolido y permaneció a mi lado. Se disculpó 1.000.000 de veces, aunque no era su culpa. Él me defendió y eso es lo único que me importaba. El resto de la carta repetía la misma historia de siempre. Seguían insistiendo en que no habían hecho nada malo, intentando presentarse como víctimas mientras nos pintaban como villanos. Decían que éramos duros e injustos por cortar lazos y no permitirles regresar. Leerlo era como recibir golpes en la cara una y otra vez. Todo giraba en torno a sus emociones y perspectivas, sin ningún reconocimiento del daño causado. Era simplemente exasperante. Literalmente no había esperanza para ellos. Actualización 4. Un nuevo comienzo. Recientemente descubrí que estoy embarazada y todos estamos felices. Después de todo lo ocurrido, es un alivio tener algo positivo en qué centrarnos. Hace unos días, Sally llamó para transmitirnos un mensaje de Susan y Jack. No esperaba saber de ellos, especialmente después de todo lo sucedido, pero querían felicitarnos por el embarazo, lo que me sorprendió. No pensé que dirían algo agradable después de cómo habían transcurrido los acontecimientos. También dijeron que no nos molestarían más, lo que sentí como un alivio. Me alegró escuchar que no intentarían entrar nuevamente en nuestras vidas, aunque añadieron que si alguna vez queríamos que el bebé conociera a sus abuelos, su puerta siempre estaría abierta. Resultó extraño escuchar eso, especialmente considerando cómo trataron a Erika y a mí, pero supongo que intentan hacer algo positivo por su hijo y su futuro nieto. Sin embargo, escuchar esto no cambió nada para nosotros. Joshua y yo conversamos al respecto y decidimos mantener las cosas como están. Después de toda la situación con servicios sociales y cómo nos trataron, no queremos que las niñas estén cerca de ellos. Si algún día ellas desean verlos, estaremos dispuestos a llevarlas de visita, pero por ahora creemos que es mejor mantener la distancia. Sé que algún día las niñas podrían tener preguntas sobre sus abuelos, pero afrontaremos eso cuando llegue el momento. Por ahora son felices, y hemos decidido hacer lo mejor para ellas y para nosotros. Si eso significa mantener las cosas como están, entonces así será.